Factores que sabemos que influyen en el riesgo de tener cáncer: fumar. Completamente fumar es uno de los factores más grandes. Fumar es tragar 6.000 químicos venenosos. El alcohol es un veneno. Entonces yo sé que mucha gente no le gusta escuchar eso. Lo mejor para prevenir que el alcohol no influya es no tomar del todo. Claro. Ese proceso es sumamente caro. Estamos hablando de varios millones de dólares para poder hacer esas pruebas. ¿Y aquí en Costa Rica hay de esos certificados? No, todo es en Estados Unidos. Todo eso tiene que ser o en Estados Unidos o en Europa. Pues todo depende. Digamos, por ejemplo, las vacunas, para volver de nuevo, esos estudios de ARN mensajero empezaron en 1990. ¿Verdad? Y los tuvimos accesibles en el 2020-21 para hacer todo esto, porque se venían desarrollando 30 años antes. Okay. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, y hoy me acompaña el Dr. Christian Marín Müller, quien es doctor en virología y microbiología y además es emprendedor. A Christian yo lo conocí precisamente para el momento en que tuvimos todos que lidiar con el coronavirus, en donde lo entrevistaron en Canal 7, un canal de televisión en Costa Rica, y presentándolo como un experto en el tema del virus, y por supuesto empezó a guiar a los medios de comunicación en relación a cómo se iba dando este tema del desarrollo de la vacuna. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de cáncer, que es una de las líneas que Christian ha desarrollado a lo largo de su carrera. Entonces, Christian, muchísimas gracias por estar acá, de verdad un honor. Había pasado ya tiempo sin conocernos, finalmente lo hicimos y bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá y un gusto conocernos en persona también. Eso, buenísimo. Sí, muchos años de conocernos solamente virtualmente. Sí, que hacíamos los lives contándole un poco a la gente. Ok, Christian, cáncer, ¿qué es el cáncer? Y contanos un poco sobre la perspectiva de lo que has estado trabajando en relación a no irnos por la vía tradicional, sino que hay otras vías en cómo se puede intervenir en relación a esta condición tan grave. Claro, bueno, me imagino que casi todos los que están viendo tienen una experiencia cercana con el cáncer, ¿verdad? Es uno de los problemas más grandes que afrontan a la humanidad. Y el cáncer en realidad no es una sola enfermedad, sino que es una categoría de enfermedades que pueden ser totalmente distintas de una persona a otra, ¿verdad? No solo de un tipo de cáncer de páncreas contra mama, contra otro tipo, sino hasta dentro de un mismo cáncer en una misma persona. Una parte del cáncer puede ser algo totalmente diferente a otra parte de ese mismo cáncer. En un mismo órgano. En una misma persona. Okay. Entonces es una serie de enfermedades muy complicadas que pueden ser causadas por muchas razones. Tienen un componente genético y también tienen un componente que ocurre a lo largo de nuestra vida que puede causar que las células de nuestro cuerpo empiecen a cambiar y empiecen a crecer sin freno, empiecen a crecer de una forma incorrecta, incorporando mutaciones y cambios que las vuelven agresivas y últimamente empiezan a formar tumores. Okay. Si pudiéramos, y no sé si lo hay, dar algunas características de qué es el cáncer. Ahora decías es un movimiento desenfrenado o un crecimiento desenfrenado. Hay algunas características que comparten, tal vez la mayoría, porque me imagino que como el tema de cáncer en sangre puede ser algo diferente, pero por regla general, ¿qué podríamos considerar como cáncer en relación a sus características principales? Claro, hay una serie de características que están involucradas en todos los tipos de cáncer. Entre ellas es las células normales se van dividiendo y se van replicando a lo largo de nuestra vida. Vamos creciendo, una célula se convierte en 2 en 4 en 8 y van creciendo. Generalmente las células se pueden dividir un cierto número de veces, que se llama el límite de Hayflick. Okay. Es básicamente, se pueden dividir más o menos 50 veces y después esas células se mueren. Okay. Dan espacio para unas nuevas. Esa nueva se obtiene del banco de células madre. Correcto. Okay. Entonces ahí las células van dividiéndose cierta cantidad de veces. Pero una célula de cáncer
entre una de las características es que pierden esa habilidad de morirse, por ejemplo. Más bien empiezan a hacerse inmortales. Entonces se dividen sin parar. Y entonces obviamente van tomando más y más espacio dentro del cuerpo. Otra es que normalmente para que una célula crezca y se divida, recibe señales del entorno que le dicen, ok, hora de dividirse. Y también le dicen cuándo parar. Las células de cáncer, ellas mismas se empiezan a mandar autoseñales de crecimiento. Entonces ya dejan de depender del entorno alrededor, sino que más bien ellas solitas se van diciendo siga creciendo, siga creciendo. También limitan que otros factores que normalmente las apagan, las puedan apagar. Otra característica es que empiezan a invadir tejidos cercanos. Entonces empiezan de moverse de donde tienen que estar, a meterse a través de las vías sanguíneas, a invadir no solo los tejidos más cercanos, sino ya meterse por las venas, fluir a través del cuerpo por la sangre y llegar a lugares distantes del cuerpo. Entonces esa característica de invasión también es una característica de células de cáncer. Quedémonos con las características porque me acaba de salir una duda. Quiero preguntarte, no sé, digamos, recuerdo el caso de Lance Armstrong, que tuvo un cáncer de testículo, si no me equivoco, después pasó a hígado o riñón y después a cerebro. Ahí claramente hay una invasión, lo que se denomina metástasis, ¿verdad? Correcto. Si el cáncer original aparece a nivel de testículo, no sé, digamos que fuera hígado, porque no recuerdo bien, esa invasión a hígado son las células de testículo que ahora están creciendo o mutan a las propias del hígado y ahora las del hígado se desordenan. No, son las mismas células que salen del testículo y que llegan al otro lugar y se depositan ahí. Entonces ellas mismas cambian de forma, cambian de características internas que les permiten despegarse, desprenderse, invadir, cruzar y después vuelven a cambiar de nuevo cuando llegan al lugar donde van a quedar. Y al volver a cambiar ya se vuelven sedentarias en ese lugar y se depositan ahí. Y la masa que empieza a crecer es originaria de ellas. Y me imagino que algo de señales le envían a las células de alrededor también. Todo el microambiente, que es el medio ambiente alrededor de donde están, empieza a cambiar y a modificarse. Por ejemplo, una cosa que también es una característica del cáncer es que genera lo que se llama angiogénesis, que es básicamente llamar vías sanguíneas nuevas y crearlas para que el cáncer pueda alimentarse. Entonces se empieza a generar más flujo de sangre a ese lugar, más nutrientes se van siendo tomados por el tumor para que vaya creciendo y se lo quita a otras partes del cuerpo que lo necesitan. Entonces tenemos hasta ahora, para empezar, no paran de dividirse. Segundo, las señales que ellas recibirían de frenar ya no las reciben, se escudan. Correcto. Tercero, tienen la capacidad de dividirse y invadir otros tejidos. Y ahora estimulan crecimiento de vasos sanguíneos para seguir alimentándose. ¿Hay otras características que hay? Sí, también se pueden esconder del sistema inmune, ¿verdad? Una cosa que en nuestro cuerpo, cuando pensamos en sistema inmune, pensamos en invasores externos, un virus, una bacteria que entra, el cuerpo los reconoce y se defiende. Pero también el cuerpo tiene una función muy importante en el sistema inmune, que es atacar células de cáncer dentro de nuestro cuerpo. Eso está pasando todos los días, me imagino. Todo el tiempo. Si el cuerpo reconoce que algo no está bien, la misma célula, digamos, te dice, puchica, aquí hay algo que no está funcionando correctamente, vamos a mandar una señal a la superficie de la célula, como una banderita, que diga, hey, aquí hay un problema, ataquen esta célula y la destruyen. Y el sistema inmune reconoce esa banderita, va y ataca esa célula. Pero las células de cáncer aprenden cómo esconderse de ese sistema. Entonces, esa evasión del sistema inmune también es otra característica. Y después otra va a ser la resistencia a diferentes drogas. Cuando ya empecemos a darles tratamiento, muchas veces las células de cáncer buscan formas de, digamos, por ponerlo como una forma, escupir la quimioterapia, o sacarla de la célula, o tal vez no permitir que pueda penetrar también la medicina que está entrando. Entonces se vuelven resistentes a las drogas y esa es otra de las características del cáncer. Me parece súper interesante esto de que las células logran evadir el sistema inmune. Me surge una pregunta. Me imagino que puede ser combinado, porque hablamos de inmunorregulación
inmunosupresión e inmunoagresividad. No queremos estar en inmunoagresividad porque aparecen enfermedades autoinmunes. Correcto. No queremos estar inmunosuprimidos porque entonces asumo yo que al no haber vigilancia empiezan a haber desórdenes que no son detectados y eso continúa de manera sin un freno. Inmunoregulados es como queremos estar. Entonces la pregunta es esta: la célula cancerígena se escuda y anula las señales del sistema inmune para ser atacada, o será que una persona por su condición, estrés y otras cosas se encuentra inmunosuprimida y entonces empiezan a aparecer diferentes focos? Ambas pueden ser ciertas. Okay. Más bien, una persona, por ejemplo, con VIH, conforme va avanzando la enfermedad, puede empezar a desarrollar tumores causados por un virus que se llama Kaposi sarcoma, que es un virus que te infecta, ahí queda dormido en las células puede ser el resto de tu vida, pero en una persona con VIH ya avanzado que entra en etapa de tener SIDA, pierde esa función del sistema inmune y de repente esos tumores pueden empezar a crecer porque se pierde ese control. Claro, sí, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido ya está en supresión. Correcto. Y entonces empieza a pasar eso. Entonces ahí empieza a pasar eso. Ok, súper interesante. O sea, estrés que pueda suprimir el sistema inmune, cualquier otra acción que lo pueda suprimir de esa forma puede eventualmente generar que esto sea más prevalente. Ok. ¿Qué factores conoces desde tu perspectiva y todo lo que has estudiado que pueden inducir o se convierten en factores de riesgo para una persona que pueda adquirir? Bueno, súper importante. Entonces hay que tener en cuenta que hay dos áreas, digamos, genéticamente hablando de lo que puede ocurrir. Están las mutaciones que pueden venir ya de la línea de familia, ¿verdad? Mis padres son con lo que me tocó, la lotería con la que me tocó cuando nací. Ahí puedo tener ser más propenso a desarrollo de cáncer. Más o menos un 5% del cáncer. Es así, no es tanto, ¿verdad? Sí importa, pero tal vez no es tanto. Claro. La mayoría son causados por cosas en el ambiente, en nuestra vida, cambios. Entonces hay ciertos factores que sabemos que son responsables del cáncer. Y también hay ciertos tipos de cáncer que se pueden prevenir completamente y otros que no se pueden prevenir de ninguna manera. Por ejemplo, cáncer de cervix, cáncer cervical, se puede prevenir completamente, porque todos los cánceres cervicales son causados por una infección viral del virus de papiloma humano. Entonces, tenemos una vacuna, varias vacunas contra virus de papiloma humano. Si nos vacunamos antes de que el virus nos infecte, que es cuando empezamos nuestra vida sexual, ¿verdad? Las mujeres específicamente, no nos va a dar cáncer de cervix. 100% prevenible. Cáncer de próstata no se puede prevenir. Va a pasar, probablemente la gran mayoría, si no todos los hombres en algún momento van a desarrollar, ¿verdad? Dicen que todos los hombres se mueren con cáncer de próstata. No necesariamente por cáncer, no necesariamente, de próstata, pero con eso. Entonces sí, generalmente va a ocurrir y eso no se puede prevenir de ninguna forma que conozcamos hasta ahora. Entre eso están todo el resto de intermedios. Entonces, factores que sabemos que influyen en el riesgo de tener cáncer: fumar. Completamente fumar es uno de los factores más grandes. Fumar es tragar 6,000 químicos venenosos y de eso sabemos que por lo menos 70 directamente causan cáncer. Y eso lo sabemos desde 1950. Desde 1964 salieron los estudios definitivos de que causaba cáncer. Entonces, fumador activo y pasivo. Correcto. Los dos. Correcto. También muchos de los cánceres mucho del cáncer ocurre de gente que fuma secundario, ¿verdad? Alguien fumó cerca de mí, ahí estoy tragando el humo y definitivamente puede ser una causa. Alcohol. También el alcohol es un veneno. Entonces yo sé que mucha gente no le gusta escuchar eso. Lo mejor para prevenir que el alcohol no influya es no tomar del todo. Pero claramente entre más se va tomando, más se va incrementando el riesgo, porque últimamente es un veneno que entra y modifica nuestro ADN, entre otras cosas que hace, como causar inflamación, etcétera. Y es más hacia la línea del hígado. No necesariamente. No necesariamente. Hay suficiente evidencia de que puede causar muchos otros tipos de cáncer. Todo lo que tiene que ver con lo que se ingesta, desde la boca hasta el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas,
todos esos tipos de cáncer pueden tener un factor asociado colon a tomar también. alcohol. Colon también, correcto. Okay. Un 5% más o menos son causados por alcohol. También la obesidad y vidas sedentarias están muy asociadas con un riesgo elevado de cáncer. No se puede decir que es necesariamente, digamos, tener esa grasa adicional lo que lo causa, pero sí la inflamación asociada y otros factores que pueden estar asociados a tener una vida con obesidad. Y creo que, si me perdonas, voy a hacer un pequeño comentario en relación a cuál puede ser esa causa que tiene que ver con el crecimiento de las células. En el Low Carb Cruise de este año 2024, el doctor Ben, ahorita se me olvida el apellido, hizo una exposición súper interesante y él hablaba de por qué la grasa es inflamatoria. Y de grasa tenemos dos tipos de células: adipocitos de pequeño tamaño y adipocitos de gran tamaño, genéticamente distribuidos unos u otros dependiendo de qué haya yo heredado. Entonces, existen dos formas en cómo podemos ganar grasa. Uno es aumentando la cantidad de células, otra es aumentando el tamaño de células. Cuando son células pequeñas, tienden a haber hiperplasia y hay más, o sea, generación de células pequeñas siempre. Entonces la persona puede almacenar grasa, pero son células pequeñas. Ese no suele ser el problema. El problema suele ser en personas que tienen células grandes, en donde esa célula empieza cada vez a hacerse más grande. No hay hiperplasia, hay hipertrofia, aumento del tamaño. Y entonces estas células originalmente están cerca de una fuente de nutrición por parte de un vaso sanguíneo. Pero cuando esta célula se hace cada vez más grande, de pronto esta sigue cerca del lugar en donde hay nutrición de la vía sanguínea. Esta otra, las dos se hacen grandes, esta se separa de esa fuente y entonces ella empieza a enviar unas moléculas inflamatorias que permitan angiogénesis para recibir nutrición, y en tanto más va creciendo esa célula, más va generando estas moléculas inflamatorias para generar ese crecimiento de vasos nuevos que la alimenten. Y por eso se ha encontrado que en particular en personas con células con obesidad, pero que son portadoras de células grandes que crecen mucho de tamaño, entonces hay un factor asociado de inflamación que continuamente está generando ese círculo vicioso. Entonces sí, claro, inflamación asociado a sobrepeso de fijo, y ese parece ser el mecanismo. Absolutamente, sí, es algo que ha estado incrementando en el mundo, ¿verdad? Es parte de la causa de por qué ahorita hay 20 millones de casos mundiales de cáncer cada año, pero se espera que en la próxima década subamos a 30 millones, porque estamos incrementando en obesidad, estamos incrementando en niveles de estrés y estamos incrementando en dietas que no son adecuadas, ¿verdad? Correcto. Comer, por ejemplo, carnes ultraprocesadas, definitivamente es malísimo para el cuerpo. Entonces, esas combinaciones de dietas que no son buenas, de sobrepeso, de falta de actividad física, que es tan importante, todo eso contribuye, ¿verdad? Y últimamente se va sumando todos esos riesgos, y si uno ya tiene una propensidad, además genética, detrás de eso, pues puede tener más problemas de cáncer en el futuro. Recuerdo una sustancia, el asbesto, ¿verdad? Claro. Que se usaba en la construcción hace muchos años y fue prohibido después. Ahí de vez en cuando veo un programilla de los gemelos que remodelan casas canadienses, ellos cada vez que se encuentran contenido de asbesto en alguna remodelación, inmediatamente tienen que mandar a un equipo especializado, protegido, porque el contacto con eso creo que era, si no me equivoco, algo relacionado con pulmón, ¿verdad? Sí, por las totalmente. partículas. Uno respira esas partículas y generan inflamación adentro del pulmón, va generando esos procesos. También, claro. Bien, ¿qué se hace actualmente de manera estándar para manejar un cáncer? ¿Cuál es la vía en que eso trabaja? ¿Y existen formas innovadoras que estén dando mejores resultados de acuerdo a lo que estás trabajando? Claro, bueno, todos conocemos la quimioterapia, ¿verdad? Usar diferentes químicos para tratar de atacar el cáncer, la radiación, que también puede ser, digamos, más dirigida a un cierto punto. La quimioterapia funciona,
definitivamente funciona y es genial que tengamos acceso a todos esos diferentes tipos de tratamientos y drogas. Pero no es ideal, ¿verdad? Porque últimamente es veneno. Es tratar de matar al cáncer primero, ¿verdad? Haciéndole el menos daño posible al paciente, pero siempre, digamos, cuando uno desarrolla cualquier medicamento, uno tiene el nivel donde el medicamento puede funcionar y tiene el nivel donde el medicamento se vuelve tóxico. Ok, claro. ¿Verdad? Si me tomo 2 pastillas para el dolor de cabeza se me quita, si me tomo 3 tal vez un poquito más, si me tomo 20 me puedo morir. Claro. Entonces esa ventana, ese índice terapéutico como se llama, es muy importante. Entre más amplio sea, pues mejor para ese medicamento. La quimioterapia se da generalmente con una ventana terapéutica muy pequeña. O sea, queremos darle con todo al cáncer para eliminarlo de la mejor forma posible y eso implica que van a haber ciertos daños secundarios al cuerpo. Entonces, generalmente las quimioterapias pueden funcionar porque atacan células que se están dividiendo activamente. Entonces, entre más rápido las células se estén dividiendo, más van a absorber estos químicos, estas drogas. Y la idea es que el cáncer se está dividiendo más rápido, entonces lo vas a matar antes de cualquier otra célula en tu cuerpo. Por eso es que a uno se le cae el pelo. Por eso es que se afecta porque tiene tanto, una tasa de renovación esas células muy van rápida. creciendo y se van dividiendo cada rato. Claro. Entonces también eso afecta mucho el área gastrointestinal, que siempre te está renovando, ¿verdad? El estómago, por eso los efectos son tan fuertes. Y bueno, el cáncer ha encontrado formas de volverse resistente a estas drogas. Entonces un medicamento, por ejemplo, como gemcitabina para cáncer de páncreas, puede ser efectivo durante los primeros 2-3 meses, o sea, un ciclo de terapia, y después el cáncer se vuelve resistente y entonces ya deja de funcionar. Entonces es muy importante que sigamos buscando nuevas alternativas, ojalá y más con el enfoque de ser terapias dirigidas molecularmente a los mecanismos específicos que causan cáncer. Entonces, en vez de tirar un veneno que ataque todo, tratemos de que solo ataque las células de cáncer preferencialmente y ojalá que tenga un efecto sobre ellas y no sobre el resto del cuerpo. Eso es lo ideal, ¿verdad? Podría tal vez hacer una analogía, en vez de querer destruir algo con una granada que destruye tal vez lo que queríamos, pero otro montón de áreas, sería como usar un francotirador. Claro, muy específicamente. Claro. Y no es pensar que la quimioterapia es mala, ¿verdad? O sea, es el arma que tenemos y salva muchísimas vidas. Claro. Pero sí hay mejores formas de hacerlo y hemos ido construyendo este nivel de entendimiento de cómo funciona el cáncer en el cuerpo y de cómo podemos llegarle con esa precisión de un francotirador. Entonces, hoy en día hay muchas diferentes formas. Una de ellas que es muy importante es la inmunoterapia, que es justamente entrenar al cuerpo para que encuentre ese cáncer y lo destruya. ¿Y eso se Entonces, hace? en este caso, digamos, toman células inmunes de un paciente, se las sacan del cuerpo, las entrenan contra lo que se llama un antígeno, una de esas banderitas que el cuerpo reconoce. Entonces se entrenan, se multiplican entrenadas y después se le vuelven a introducir al paciente. Entonces ya con esas células entrenadas es como que llegue la fuerza policial de nuevo, ya entrenada a reconocer al enemigo y pum, atacan ese cáncer y lo quitan. Funciona excelentemente para muchos tipos de cáncer, especialmente cáncer líquido, cáncer de sangre, más que tumores sólidos, aunque también funciona ahí, pero no funciona para todos los tipos de cáncer todavía. Algunos tipos de cáncer no son tan fáciles como decir cuál es la diferencia externa entre el cáncer y la célula normal. Entonces nos ha costado identificar cuál es esa señal, esa banderita tan importante. ¿Y qué es ese entrenamiento para que las células inmunes detecten moléculas específicas en la célula cancerígena? Se da a nivel del núcleo, del ADN, de la mitocondria, de la membrana celular. ¿A dónde es que...? Pues en realidad lo que se hace es que se puede tomar una célula normal de un paciente, una célula tumoral, se buscan diferencias entre esas dos y después se puede generar ese tratamiento basado en cuáles son esas diferencias. Generalmente se puede buscar algo que tal vez aparezca en la membrana de la célula, en la parte de afuera, para que sea fácilmente reconocible. Entonces hay ciertos factores que se ven en una célula de cáncer que no están en una célula normal y la idea es poder agarrar eso y hacer que aparezcan en estas células entrenadas. ¿Cómo se llama esto? ¿Esta terapia? Inmunoterapia. Inmunoterapia. Ahora,
contanos un poco, porque hemos hablado de diferentes tendencias. Y al principio no lo dije, pero vos sos emprendedor y tenés varios años de tener 3 emprendimientos y tienen que ver con esta línea, ¿verdad? Correcto, en biotecnología. En biotecnología. Particularmente para el tema de cáncer, ¿qué están haciendo ustedes? Claro, bueno, ya tenemos... ¿Y en dónde? ¿Cómo se llama el emprendimiento? Tenemos 15 años de estar trabajando ya en esta área. Okay. Se basa en desarrollos que yo hice durante mi tesis de doctorado y postdoctorado en la Universidad de Baylor en Estados Unidos. Uh-huh. Me vine a Costa Rica en el año 2013 con la idea de tomar esas ideas y desarrollarlas en un emprendimiento, en una empresa costarricense. Okay. La meta era para lograr que si salía alguna terapia, que lograra salir de Costa Rica con el talento tico. Uh-huh. Y la empresa se llama Speratum, que significa esperanza en latín. Okay. Y empezamos trabajando justamente en el área de cáncer de páncreas, que es uno de los tipos de cáncer más mortales y agresivos que hay. Es un tipo de cáncer donde menos del 90% de las personas que son diagnosticadas siguen vivos 5 años después. Wow. Y hay muy muy opciones terapéuticas contra cáncer de páncreas. En realidad, la gente que se salva tiende a ser los que por suerte lo agarraron a tiempo. Al puro principio. Ya cuando está en etapas avanzadas, es prácticamente muy poca gente que logra salir adelante. Entonces nuestra meta fue, hicimos igual una comparación entre células normales de pacientes y células tumorales de pacientes y empezamos a explorar. Y claro, hay muchos cambios, ¿verdad? Uh-huh. Miles y miles de cambios. Pero dimos con una molécula específicamente que se llama una microARN. Uh-huh. Ahora con lo de COVID y las vacunas ya estamos más familiarizados con lo que son ARNs. Uh-huh. Son estos mensajes que están en el cuerpo que pueden ser leídos y luego se convierten en proteínas. Las microARNs son moléculas muy pequeñas de ARN. Para poner un ejemplo, una vacuna de COVID tiene 3,000 bases o 3,000 letras. Okay. Y las microARNs tienen 22. Okay. Entonces son muy pequeñitas. Sí. Y ellas no se convierten en nada, sino que lo que hacen es que reconocen áreas de una molécula de ARN más larga, uh-huh, se pegan y las guían para que sean destruidas en una parte de la célula. Entonces, okay, le bajan el volumen a ciertos factores que si las microARNs faltan, esos factores se convierten en proteínas a niveles altos. Uh-huh. Entonces, al meter una microARN a la célula, se le va bajando el nivel a estas otras ARNs y se mantienen reguladas. Okay. Hay 5,000 microARNs en el cuerpo. Todas hacen cosas distintas en la salud humana, pero en conjunto regulan más o menos 60% de las enfermedades humanas. Todas las enfermedades entre todas juntas. Wow. La que nosotros venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo es la número 198 de las 5,000 que están. Okay. Entonces esa 198 resulta que es crítica en regular un montón de factores asociados a crecimiento celular, a invasión, a resistencias a quimioterapias, a angiogénesis. O sea, muchos de esos factores que tienen o características que tienen las células de cáncer, esta molécula de microARN los regula simultáneamente. 157, la número 198. 198. Entonces es como decir, como tirar una bola a una red. Uh-huh. Vos pegás en el centro y se jala toda la red, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estas moléculas de microARN son lo que diríamos que son promiscuas. O sea, no atacan una sola cosa, una molécula ataca una sola cosa, sino que una sola molécula de microARN puede regular 300 o 400 factores, wow, diferentes al mismo tiempo. Okay. Entonces, si tenés un tumor que está causado por A, B y C en una parte y en otra parte D, E, F y en otra parte más, puede ser que esta molécula pueda regular todos al mismo tiempo. Okay. Entonces, tienen un potencial de tener un impacto enorme sobre un tumor. Uh-huh. Y un impacto enorme, pero controlado, dirigido, porque solo atacan esos factores específicos. Están en la misma secuencia de esos 22 nucleótidos que hacen esa moleculita, solo reconocen una parte y muchos de esos factores tienen esa parte repetida. Uh-huh. Entonces pueden atacar todos los factores simultáneamente de forma muy dirigida. Okay.
para que esto pueda convertirse en una terapia, tenemos que poder hacer que estas moléculas lleguen a los tumores de una forma. Primero tienen que ser estables. Entonces, mucho de nuestro trabajo ha sido cómo se formulan, cómo se generan fuera del cuerpo, cómo podemos crear las moléculas con la secuencia correcta y que sean estables. Ese ha sido mucho del trabajo que hemos venido haciendo. O sea, esa número 97 que tiene 22 letritas, ¿cómo en lugar de encontrarla en el cuerpo que está, cómo la puedo crear afuera para meterla y entonces que ¿cómo regule? la puedo sintetizar fuera del cuerpo? Y además modificarla un poco. Porque esas moléculas tienen una forma muy característica, que son como si fueran una llave. Es más, aquí tengo la molécula tatuada en el brazo. No sé si la podrán ver. Entonces tienen esta forma que parece como una llavecita. Esa es la 197. Esta es la 198. 98. Entonces, eso tiene diferentes estructuras, algunos círculos, algunos bucles, que son importantes para que la molécula sea reconocida por la maquinaria celular y ejerza su función. Pero también, al mismo tiempo, estos bucles pueden causar algún problema si uno mete un montón de estas moléculas al cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo podría pensar que esta estructura de aquí es un virus. Entonces, si yo le inyecto a la persona un montón de estas moléculas, se puede lanzar una respuesta inmune. Entonces, lo primero es sintetizarla, eliminando estas áreas problemáticas, pero haciendo que la función de la molécula sea la misma que la natural. Entonces es una versión mejorada de la molécula natural. Agarramos lo que ya la naturaleza perfeccionó tan hermosamente, pero la modificamos un poco para hacerla más estable, para que no cause los efectos secundarios posibles, digamos, de una respuesta inmune no deseada, y para que pueda ser más duradera en el cuerpo, tener un impacto mayor. Además de eso, tenemos que poder introducir estas moléculas sintetizadas de vuelta al cuerpo de una manera efectiva. Y esa es la parte más complicada. ¿Cómo hacemos que estas moléculas puedan entrar por la vía sanguínea, fluir por la sangre y llegar a los tumores donde tienen que hacer su efecto? Entonces, para eso trabajamos también en el área de nanotecnología. Y eso implica, nano es menos que micro, son estructuras que son completamente invisibles para el ojo. Lo que nosotros hacemos es que tomamos un material nuevo que nosotros inventamos en el laboratorio, es un tipo de polímero, y básicamente generamos con ese material una estructura que forma nanopartículas al entrar en contacto con el ARN. Entonces agarramos las moléculas, las mezclamos con este material y espontáneamente se forman esferas del material cargadas con las moléculas de ARN. Entonces este material protege a las moléculas para que no se degraden en la sangre. Podemos pegarle a esas nanopartículas proteínas que las guían directamente a un tumor. Entonces, las encapsulamos, las inyectamos a través de la vía sanguínea. Las nanopartículas cargadas llegan a los tumores. Ahí se agarran de un receptor en la superficie del tumor. Una de estas banderitas las reconocen. La célula tumoral se la traga. Se deshace el material, el polímero, y quedan libres las moléculas para tener su acción. Frenar lo que está pasando. Entonces se vuelve una forma dirigida, específica de tratar un cáncer de una forma realmente innovadora y completamente nueva. Esto es increíble, o sea, de verdad es como todo cambia ahora tan rápido, inteligencia artificial, y uno algunas veces escucha cosas que ¿cómo es esto posible? Y eso me acaba de pasar ahorita. ¿A dónde estamos ahorita en relación a la efectividad que se está aplicando a nivel clínico solo para ese cáncer, o ya están pensando en otras? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, nosotros todavía estamos en etapas preclínicas de nuestro desarrollo. Hay otros desarrollos que han ya llegado a la clínica, que están avanzando con ideas similares, ¿verdad? Digamos, hay muchísimas formas de tratar de meter ácidos nucleicos al cuerpo. Las mismas vacunas, de nuevo, para volver a mencionarlas, son lípidos, son como grasas que envuelven el ARN
y lo protegen para que pueda ser inyectado y llegar a donde tiene que llegar. En este caso de las vacunas, al sistema inmune. Correcto. Entonces, los lípidos funcionan muy bien para algo que es, digamos, localizado. Que yo puedo inyectarlo en el músculo, ahí queda depositado, se van degradando, van soltando la molécula. Pero pueden ser un poco tóxicos, por eso después de inyectarte duele el brazo, ¿verdad? Y no es recomendable hacerlo montones y montones de veces a altísimas cantidades, porque se puede generar esta toxicidad. Otras vacunas pueden usar un virus diferente que agarre los ácidos nucleicos y el mismo virus entra al cuerpo. Funciona también para una vacuna, pero si yo empiezo a inyectarme repetidas veces con un virus, el cuerpo se va a defender contra ese virus. Entonces, ese tipo de cápsulas tienen también sus limitaciones. Los polímeros son muy prometedores porque no tienen ese nivel, digamos, de toxicidad. Por lo menos el de nosotros, eso es lo que hemos estado desarrollando, que no tenga ese nivel de toxicidad y que pueda ser usado en grandes cantidades, inyectado por la vena y que pueda llegar a los tumores. Entonces, ahorita ya hemos hecho pruebas no solo con cáncer de páncreas, pero tenemos ya patentes para 10 tipos de cáncer diferentes. Wow. Hemos probado con cáncer de colon, de mama, de pulmón, cervix, de hígado, de riñón, ovario. Entonces funciona, hay hueso también. Entonces funciona para muchísimos tipos de cáncer, por la misma promiscuidad de estas moléculas, ¿verdad? Que pueden atacar esos factores. Si un cáncer tiene un cáncer de mama, puede ser causado por 10 factores, tal vez alguno de esos 10 involucre esta molécula. Okay. Entonces, ¿verdad? Ahí podemos jugar con eso. Ya hemos hecho muchísimas pruebas en diferentes modelos de que funciona contra todos estos tipos de cáncer. Y nuestra meta ahora está enfocada en mejorar la formulación, poder crearlas a niveles altos, a niveles clínicos. Del polímero. Okay. Y de las moléculas. Y de las moléculas. ¿Verdad? Porque muchas cosas se pueden hacer a un nivel de laboratorio. Y al crear nanopartículas en un platito para usarlas en un experimento en el laboratorio, tal vez uno perfecciona todo y es muy fácil, pero de repente yo quiero incrementar ese volumen para hacer lo suficiente para inyectar a un ser humano. Y la física cambia, porque son cosas nano. Claro. Entonces ahí mismo cualquier influencia de la física puede cambiar la interacción entre las nanopartículas y de repente ya no son esferas, sino que se agregan y se caen. Entonces todo ese proceso es súper complejo y es lo que venimos desarrollando desde hace tiempo, cómo escalarlo a un nivel para seres humanos. Ya eso está muy, muy avanzado. Okay. Y ahora estamos haciendo hemos venido haciendo pruebas de seguridad, que es una de las partes más importantes, ¿verdad? ¿Qué te parece? Porque veo que, claro, está en fase de desarrollo. ¿Qué te parece si nos contás un poco cómo es el proceso desde que tenés la idea aquí hasta que ya está inyectándose para tratar a un paciente, digamos, con cáncer de mama que decías o de hueso? Claro. Bueno, y después de eso, nos contás en qué de esas fases estás ahorita. Ok, perfecto. ¿Y qué sigue después? Claro, bueno, todos estos desarrollos son procesos que empiezan desde la ciencia básica en un laboratorio y se van desarrollando a lo largo del tiempo. Yo empecé a trabajar en este proyecto en el 2008 y ya llevaba 10 años este proyecto avanzando en cáncer de páncreas desde que yo entré. Entonces es un proceso muy largo de desarrollo. Desde el área de nanotecnología hasta lo de las moléculas, todo tiene que venir con todos sus pasos, creando algo que de verdad tenga potencial. Entonces, primero se evalúa en el laboratorio. Hacemos lo que se llaman experimentos in vitro, que significa en vidrio, en platitos, con cultivos celulares, células que uno va creciendo, se toman células de cáncer de un paciente, se van creciendo en el plato, se les agrega la molécula que uno cree que puede hacer algo. Digamos, al principio nosotros estudiamos tumores de pacientes y células normales del paciente y vimos, como dije, miles de factores que podían ser. De ahí agarramos, digamos, unos 20
que nos parecieron interesantes y dijimos, bueno, tal vez esto haga algo. De esos 20, ninguno dio, ¿verdad? Agarramos otros 20 y fuimos así hasta que dimos con esta molécula que parecía tener mucho potencial. Entonces uno empieza con eso, probando, error, prueba y error, prueba y error. Después va diciendo, ok, bueno, esta molécula sí parece que tuvo un efecto. Ahora veamos en qué condiciones tiene ese efecto de forma más pronunciada. Okay. Ahí se va desarrollando. Después ya es, ok, tenemos algo que ya vemos que sirve, consistentemente vemos que funciona, ahora afinemos eso. Veamos cómo podemos desarrollarla fuera del cuerpo, cómo podemos sintetizarla, que mantenga ese mismo efecto sin tener problemas secundarios. Todo esto está en la fase in vitro. Todo esto es in vitro todavía. Ya después de que ya llegas a un punto donde, ok, hay certeza de que funciona, poder replicarlo en diferentes tipos de células, diferentes condiciones, con diferentes factores asociados. Ahora probemos en un modelo animal. Los modelos animales solo se usan cuando ya tenés un nivel de certeza altísimo, computacionalmente, empíricamente, in vitro, de que funciona. De ahí haces un desarrollo con animales, donde se hacen pruebas en los animales y podés tomar, digamos, un tumor de un ser humano, que es lo que nosotros generalmente hacemos, tumor de un paciente que ya está en estadios avanzados. Ese tumor se toma, se le implanta a un ratón especial. Es un ratón que se llaman ratones desnudos, porque no tienen pelo y son genéticamente modificados para no tener un sistema inmune completo. Entonces, al no tener el sistema inmune completo, se puede tomar un tumor de un ser humano, implantárselo al ratón en el páncreas, y el tumor crece como si fuera del ratón, pero es un cáncer humano. Entonces, a la hora de darle el tratamiento al ratón, estás tratando un cáncer humano. Hay muchísimos diferentes modelos de ratón, pero ese es como el que más nosotros utilizamos. Entonces, se empiezan a hacer esos ensayos, dosificando, primero inyectando directamente al tumor con las moléculas para ver, ok, si metemos las moléculas directamente al tumor, subimos el nivel, tienen un efecto. Y después ya desarrollando la nanotecnología y viendo, ¿verdad?, si se entrega cerca del tumor, si puede entrar por la vía sanguínea, en qué cantidades, cuál es la dosis, se establece esa ventana terapéutica que habíamos dicho. Y entonces el proceso implica ver eficacia, que se hace en diferentes modelos de cáncer, con diferentes tumores, con diferentes líneas celulares de cáncer. Y cuando ya la eficacia está bien establecida, se hacen los ensayos de seguridad, que es básicamente probar si sabes que la dosis que mata el cáncer es X, se prueba con X, se prueba con 5X y se prueba con 10X y se sigue subiendo la dosis para ver si al subir la dosis mejora el efecto y en qué momento esa dosis se vuelve tóxica. Claro. Entonces inyectamos a los ratones con diferentes dosis del medicamento, vamos viendo en qué momento llegamos a un nivel de toxicidad para establecer esa ventana terapéutica. Y todos esos parámetros se hacen en roedores y después se repiten los de seguridad en un modelo de animal grande. Por ejemplo, pueden ser cerdos, pueden ser perros, pueden ser monos, y es todo muy controlado, ¿verdad? Ya llegamos al punto donde ya tenemos una buena idea de que no le va a causar daño al animal. Ya en ratones ya establecimos esa ventana, ya sabemos cuál es la dosis tóxica. Entonces ahora repetimos en un mono y debemos saber si no hay alguna activación de algo que no estábamos esperando. Como los monos son más similares a los seres humanos, hay ciertas respuestas, especialmente respuestas inmunes, que no vamos a ver en un ratón. Entonces tenemos que verlas en un mono para poder decir, ok, esto es seguro para un ser humano. Y perdón, ese mono ya es con su sistema inmune intacto, no como en los ratones que lo tienen modificado. Ya primero se hace en ratones, después se puede hacer en ratas. Digamos, las ratas ya con un sistema inmune normal, función normal, son ratas saludables, se les inyectan las dosis de la terapia para establecer si hay algún riesgo. Disculpa, ¿cuál es la diferencia entre ratón y rata en este caso? Pues en este caso tiene mucho que ver con el tamaño. Por ejemplo, si yo inyecto a un ratón y yo quiero sacarle una muestra de sangre, el ratón solo tiene 1 mililitro de sangre. Entonces yo no puedo sacarle al ratón
sangre todos los días, un montón de veces, para ver qué está pasando en el cuerpo, porque se nos muere, ¿verdad? En una rata se puede hacer muestras sanguíneas más regularmente. Entonces yo puedo ver cuánto dura, digamos, la terapia fluyendo por el cuerpo, cuánto se acumula en los tejidos. Entonces mucho tiene que ver con eso, cuál es el modelo que más nos va a permitir evaluar la droga de una forma adecuada. Entonces entre más grande el animal, pues más fácil tomar las muestras sanguíneas, se puede hacer más frecuentemente, se puede evaluar impactos sobre el hígado, el riñón, la función hepática del animal, si la droga tiene alguna toxicidad. Por eso es que se usan ratas comúnmente. Y después se ocupa un animal ya mayor, más grande, para poder asemejarse más a lo que es un ser humano y poder evaluar todos esos factores críticos. Siempre se lleva esa secuencia, primero ratones y finalmente se llega a mono, no siempre. No tiene que ser mono necesariamente, depende de la droga que uno esté evaluando, pero si es una especie pequeña y una especie mayor. Monos, cerdos, mini cerdos, perros también. Entonces depende de la droga. En el caso nuestro, como estamos evaluando sistemas moleculares muy afinados de respuesta inmune, tiene que ser un mono, porque tenemos que poder decir esto va a ser seguro para un ser humano. Y el mejor modelo ahí es un mono. Llevamos entonces etapa in vitro, etapa de seguridad. Así se llama. Sí, in vivo. In vivo. ¿Qué sigue después? Todo lo que ya nosotros hicimos en el laboratorio, que es lo que hemos venido haciendo estos años, se repite en un laboratorio especializado y certificado por la FDA para poder hacer ese tipo de análisis. Entonces nosotros no llegamos a monos nosotros mismos, solo llegamos a ratones y ratas. Cuando ya todo eso está a perfección, se mandan los compuestos a un laboratorio ya especializado, que son los que hacen los estudios de nuevo en ratas, para comparar que es lo mismo que ya nosotros vimos, y después en monos. Ese proceso es sumamente caro. Estamos hablando de varios millones de dólares para poder hacer esas pruebas. ¿Y aquí en Costa Rica hay de esos certificados? No, todo es en Estados Unidos. Todo eso tiene que ser o en Estados Unidos o en Europa. Hay un laboratorio que lo hace en Brasil, pero es muy poco. O sea, ya es sumamente especializado y sumamente complejo, porque hay que asegurarse el bienestar de los animales, bienestar de los monos, ¿verdad? Tienen sus cuidados muy específicos, y lo que no queremos es hacerle daño a ningún animal, ¿verdad? Últimamente. Entonces, todas esas certificaciones tienen que ver con mantener el bienestar animal y además la rigurosidad de los ensayos que se hacen. ¿Cuánto anda a ese nivel ya? Estamos hablando de entre $500,000 a unos $2 millones, dependiendo del molécula tamaño, o por el tamaño del estudio, cuál sea el diseño estadístico que se necesite hacer, cuántos animales se requieren. También está el costo de las moléculas en sí, producirlas a niveles, en cantidades ya grandes. Todo eso ellos lo hacen, ustedes los proveen. Nosotros los proveemos. O sea, los mandamos a hacer con un laboratorio especializado que los hace a un grado técnico altísimo, y ese mismo laboratorio se los manda directamente a quienes van a hacer la prueba. Todo se hace independiente de nosotros, para demostrar que de verdad es correcto. Una vez que ya se logran esos datos, si todo salió bien, se toma toda esa información, se suma a todo lo que ya nosotros hemos generado durante estos 15 años, y todo eso se hace un paquete que se le entrega a la FDA para pedir permiso para poder hacer un ensayo clínico. Eso se llama una aplicación a una nueva droga de investigación. Entonces nuestra meta, la meta de vida mía y la meta de todo el equipo, es llegar a esa aplicación con todos los datos intactos, íntegros, completamente éticos, pedir y conseguir ese permiso y entrar en un ensayo clínico. Generalmente un ensayo clínico va a ser en pacientes, en términos de cáncer, se hace en pacientes enfermos, personas que ya tienen cáncer, que probablemente han pasado por todas las opciones terapéuticas, ya no tienen otra opción, no han podido librarse del cáncer y está sumamente avanzado.
Esas personas se ponen de voluntarios para estos ensayos con la idea tal vez no necesariamente de ayudarles a ellos, aunque puede pasar, pero de ayudarle a otra gente a futuro. Claro. Entonces estas personas muy valientemente son voluntarios y se les dan diferentes dosis del medicamento. Entonces se divide en 4 fases, la parte clínica. Ya entrando en la fase clínica, la primera fase es simplemente establecer cuáles son las dosis seguras de la terapia. Entonces se da... Esa es la primera fase de las 4. Esa es la primera de las 4. Entonces, con todo lo que ya hemos generado de dosificación de animales en el pasado, y ya sabemos cuál es esa dosis que puede causar problemas, se empieza en un paciente con la dosis más baja, se van subiendo, se va escalando hasta llegar a una dosis que tal, ¿verdad? Poder decir, ok, esta es la dosis efectiva, no está causando ningún problema, subamos un poquito más para ver hasta dónde podemos llegar sin generar algún problema. Okay. Eso se hace en una cantidad pequeña de pacientes. Pueden ser de 10 a 20 pacientes. Dicho sea de paso, esto es lo mismo que se usó para hacer las vacunas. Es muy similar, solo que en cantidades mucho mayores. Okay. Y para las vacunas se hacen en personas completamente saludables. Okay. No son pacientes enfermos ya. Listo. Entonces, pero digamos, en las vacunas estamos hablando de últimamente 45,000, 50,000 personas. Son estudios muchísimo más grandes, ¿verdad? En este caso son generalmente pocas personas. La idea es, ojalá, poder ver no solo seguridad en una fase 1, pero si todo sale perfectamente bien, poder ver que algo está pasando. Alguna eficacia tenemos y tal vez este grupo de personas que se esperaba que iban a tener una sobrevida de 3 meses por el estadio en el que estaba el cáncer, ahora de repente 6 meses después están todos vivos. Puchica, nos pegamos un jonronazo ahí, claro. ¿Verdad? Entonces, ya después se pasa a segunda fase, donde ya empezamos a buscar efectividad de una forma más pronunciada. Se hace un grupo más grande de pacientes, tal vez unos 100 pacientes. Okay. Vamos evaluando en ese grupo y vamos dando diferentes dosis y diferentes regímenes para ver qué funciona. Ya en la fase 3 ya se hace muy amplio. Se extiende y ya estamos buscando eficacia definitivamente como prioridad número 1, ya sabiendo que es seguro, sabiendo cuáles son esas dosis. ¿A cuánto asciende un número de pacientes en este caso? Depende, pueden ser un par de mil de pacientes, okay. Dependiendo de cuál es la indicación, ¿verdad? También todo depende de cuál es el cáncer que uno está tratando, porque si son pacientes de cáncer de páncreas, no son muchos los pacientes de cáncer de páncreas, ¿verdad? A nivel mundial pueden ser unos 50,000 al año que tienen cáncer de páncreas. Casos nuevos, ¿verdad? Entonces, son pocos. Y todo depende de los centros con los que uno esté trabajando. Hay que reclutar los pacientes. ¿Pero eso lo haces vos o lo hace la FDA ya como parte de su...? Generalmente, digamos, nuestra empresa se aliaría. Ya al entrar en una fase clínica sería buscar un aliado que ya sea experto en generar datos clínicos. Okay. Un centro que se especialice. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, el Hospital Metropolitano es un muy buen ejemplo de que ellos tienen muchas conexiones con ensayos clínicos. O sea, hay lugares especializados para hacer diferentes ensayos clínicos. Entonces, la idea sería irse aliando con estos grupos. Todo va siendo hecho por un investigador especialista que dirige todo, es el investigador principal y es una cosa muy compleja, ¿verdad? Para asegurar la seguridad de los pacientes, el bienestar de los pacientes, la ética detrás de todo, ¿verdad? Y ahí, digamos, ya nosotros mantenemos involucramiento, pero el estudio se hace totalmente independiente, okay. ¿Verdad? Y bueno, entonces ahí ya se va desarrollando. Últimamente, si todo sale bien en la fase 3, la FDA puede aprobar ese medicamento y sale al mercado, y todavía queda una fase 4 que es una investigación que continúa a lo largo del proceso, ¿verdad? Porque siempre ya cuando salgamos al mercado ya vamos a tener más pacientes, más exposiciones, tal vez se vea algo que pasa una vez en 1,000,000 y no hay forma de que en un estudio uno vea una vez en 1,000,000. Entonces eso continúa siempre en esta fase 4, donde se va recopilando más información. También puede ser que si tenemos una terapia que es completamente innovadora, digamos, y en la primera fase vemos una eficacia increíble contra cáncer de páncreas, puede ser que la FDA simplemente diga, ok, adelante, esto es increíble, se acelera,
vamos al final de una vez. ¿Pero van por 2, 3 más rápido o pasan a 4? Todo depende de cómo sale. Pueden acelerarlas, pueden hacerlas más cortas, se pueden hacer en paralelo, se puede, ¿verdad?, brincar ciertas partes y entrar en otras. Entonces, todo depende de cómo se vea. Esos son casos muy especiales, ¿verdad? Para generalmente medicamentos donde no hay otras opciones. Se estuvo haciendo con COVID, ¿verdad? Con las vacunas. En las vacunas simultáneos. Simultáneos. No fue que se brincó nada, sino que se hicieron simultáneamente. Eso tiene sus riesgos, digamos, monetarios, porque ¿verdad? Digamos, si esta fase preclínica puede costar 5 o 6 millones de dólares, la primera fase clínica puede costar 10 millones, la segunda fase son 20 millones, la tercera fase son 50 millones. Entonces, si yo hago todas al mismo tiempo, estamos hablando de 100 millones y falló una, pues se perdió. Entonces tiene sus riesgos monetarios. Con COVID eso se sobrellevó porque muchos de los gobiernos pusieron los recursos para que las farmacéuticas no tuvieran que asumir ese riesgo. Entonces eso se puede solventar de esa forma. Pero si se puede hacer en paralelo y todo va muy bien, pues genial, porque se acortarían muchos de esos plazos, ¿verdad? Ahorita uno de los problemas que hay en generar nuevas terapias es que ese proceso puede ser muy largo y tal vez uno tiene algo que para un cáncer como cáncer de páncreas donde no hay opciones, si uno ve que funciona, ¿cómo llegamos a que eso lo tenga acceso el paciente hoy, ¿verdad? Lo más rápidamente posible. Entonces eso es todo muy importante y al final es un ecosistema donde se trata de buscar lo mejor para los pacientes, manteniendo siempre la seguridad, la ética más alta, protegiéndolos ante todo, pero que trate de llegar a las manos de alguien que lo ocupa lo más rápido posible. ¿Cuánto dura un proceso de estos? Ya dijiste 15 años y además llevaba 8 años antes de que yo haya empezado. ¿Cuánto llevaría un proceso de estos idealmente si todo transcurre bien para que finalmente se esté usando? Pues todo depende. Digamos, por ejemplo, las vacunas, para volver de nuevo, esos estudios de ARN mensajero empezaron en 1990. ¿Verdad? Y los tuvimos accesibles en el 2020-21 para hacer todo esto porque se venían desarrollando 30 años antes. Entonces, una vez que ya llegamos al punto crítico de pasar por todo el proceso preclínico, se puede acelerar. Generalmente se acelera bastante porque ya teniendo un compuesto con ese potencial, queremos que llegue lo más rápidamente posible. Depende de la enfermedad que uno está estudiando, ¿verdad? También. No es lo mismo, digamos, vacunar a alguien y esperar que sea expuesto a una enfermedad que tal vez se infectan 1,000 personas al año, que durante una pandemia, cuando se está infectando todo el mundo, es mucho más rápido. Entonces, en cáncer también depende, ¿verdad? Depende de la prevalencia de ese tipo de cáncer, cuántos centros estén involucrados en el estudio, cuánto, ¿verdad? Viva las personas con ese cáncer para ver un impacto, para ver un efecto, ¿verdad? Si es un cáncer que es muy rápido y fulminante como cáncer de páncreas, pues vamos a ver un efecto, si lo hay, rápidamente, ¿verdad? Y ojalá en 3 meses ya digamos, aquí hay algo, se acelera la siguiente fase, y entonces se puede acortar ese plazo. Generalmente pueden ser entre 3 a 5 años para pasar por todo el estadio clínico, todos los estudios clínicos y llegar a algo al final. 5 años desde el momento en que FDA aprueba fase 1, 2, 3 y 4, más o menos. Correcto. De 3 a 5 años. Correcto, y depende del medicamento, pero sí, más o menos eso es algo realista para poder decir. ¿En dónde están ahorita ustedes en relación a la molécula 198 del microARN, de todo este proceso que acabas de contar? ¿Y qué se necesita para llevarlo a que ya se pueda estar usando? ¿Y cuánto se requiere de esa inversión? ¿Tenés esa inversión? Contanos un poco. Bueno, sí, ahorita estamos más o menos en nivel de ciencia a 1 año de estar ya listos para la clínica. Ya hemos, y viéndolo desde mi punto de vista, de que llevamos tanto tiempo, lo que falta es mínimo, ¿verdad? Son los ensayos más críticos, porque son esos ensayos que se hacen ya
en laboratorios independientes y completamente especializados. ¿Ya están pasando? Ya estamos en ese punto para arrancar esos estudios. Okay. Entonces, ahorita lo que nos frena básicamente es inversión. Es poder, porque como dije, esos estudios cuestan, ¿verdad?, entre $500,000 a $2 millones, solo el estudio en sí, sin pensar en la producción de la molécula, sin pensar en todo lo demás que hay que ir haciendo al mismo tiempo, que es, ¿verdad?, optimizando los centros, empezando el estudio, el protocolo clínico, preparando todo. Entonces, sí, estamos a un año científicamente, si todo sale bien, y claro, la ciencia nunca es 100% certera. Entonces, muchas veces hemos tenido que cambiar de dirección, mejorar algo, volver un poquito y después arrancar de nuevo. Pero si todo sale bien, a un año. Y necesitamos ahorita la inversión. Entonces, hemos estado en ese proceso. ¿De cuánto hablamos, más o menos? Más o menos, para completar este último año, estamos hablando de unos $5 millones. $5 millones. Ajá, entonces, y después se necesitan 10 millones más para completar esa primera fase en humanos. Entonces, ahorita estamos en un proceso dual. Una parte tratando de conseguir fondos para poder hacer el año que viene, y en otra parte tratando de conseguirlos de una vez para poder entrar en la fase clínica y que todo sea fluido, ¿verdad? Sin tener que, digamos, hacer los monos y parar a buscar otra vez plata, sino más bien tratemos de continuarlo. Y ha sido todo un proceso también. O sea, yo como científico, originalmente científico básico, ¿verdad? En el laboratorio, haciendo los experimentos, y después tener que aprender todo lo que implica montar una empresa, contratar gente, ¿verdad?, conseguir el laboratorio, después hablar con grupos para poder financiar todo el proyecto, ¿verdad? Desde que empezamos hasta ahora hemos recaudado un poquito más de $5 millones para poder cubrir todos estos años de desarrollo. Para atrás, pero nada de lo que viene. Y ahora, bueno, tenemos el apoyo de nuestros inversionistas originales, que son personas comunes y corrientes, ¿verdad?, que apuestan porque esas cosas se logren hacer. Y al principio es amigos, familia, conocidos míos, personas cercanas, y después ya empieza a entrar otra gente que puede apoyar, que tiene ese sentido de hagamos algo contra esta enfermedad tan terrible, ¿verdad? Y ahora ya estamos buscando inversionistas también institucionales, grupos grandes que pueden poner montos más grandes, especializados, ojalá con experiencia también en esta área para guiarnos a través del proceso. Pero sí, todo es parte de poder generar un medicamento de estos, es arrancar desde cero, ir creando el sistema, el proceso, el equipo, el grupo de apoyo, conociendo diferentes inversionistas, que la ciencia vaya guiando la recolección de fondos, porque todo se basa en que la ciencia camine. Entonces, la forma en la que yo lo decidí desarrollar era generando un mapa de hitos. Si logramos que la ciencia nos diga esto, ahí necesitamos más plata para lograr comprobar esto. Claro. Y solo si sirve, se consigue esa plata. Si no, se acabó, ¿verdad? Y hay que estar dispuestos a también ser cortantes, ¿verdad? Si algo no sirvió, se acabó. Buscamos otra opción o no buscamos otra opción. Y muchas veces eso es lo que lleva a estos desarrollos, que al final son innovaciones realmente increíbles, que realmente transforman todo lo que se está haciendo, en este caso en contra cáncer, pero que a veces no es que desde principio sabíamos que íbamos a llegar aquí, sino que ha sido, bueno, tal vez esto pueda servir. Lo probamos, no sirvió, volvamos, modificamos, esto sí sirve. Ok, ahora de aquí sigamos en esa dirección. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento, y ha sido muy, muy interesante. Y lo que veo es que no solo con la idea original cáncer de páncreas, sino que ahora encontraron ustedes que tiene viabilidad para 10 tipos de cáncer, por lo menos de lo que ya han estudiado. Sí. Me hablaba de ojalá inversión institucional, porque podría guiar, bueno, obviamente por mayor capacidad, y porque puede guiarlos tal vez con la experiencia de una inversión institucional que los pueda acelerar la curva de lo que viene, ¿verdad? Pero digo, obviamente si alguien tiene ese capital y no es una institución abierta, la posibilidad para aportar. Yo lo que siempre digo es, o sea, eso es de verdad una inversión de riesgo.
Y ese es uno de los riesgos más altos que uno puede tomar, ¿verdad? Porque en cualquier momento la ciencia puede fallar, puede dictarnos hasta aquí se llegó. Mañana podemos hacer un experimento que nos diga, de aquí no pasa por la seguridad del paciente y todo se puede acabar. Entonces es una inversión de riesgo, pero hay gente muy dispuesta a tomar ese riesgo y es gracias a esas personas que hemos logrado llegar a donde estamos. Entonces más bien, si alguien quisiera pensar en invertir, pues me pueden contactar. ¿Cómo definitivamente. Mi correo es Cristian con ch @speratum.com. ¿ES o S? speratum.com. Ahí me pueden contactar y por supuesto abiertos a cualquier nivel, pero siempre con esa claridad de que eso es algo riesgoso. Y claramente si es, digamos, alguien que quisiera apoyar, pero al hacerlo están poniendo su plata con la que tienen que vivir o algo así, yo diría muchas gracias por el apoyo, pero no lo hagamos, ¿verdad? Porque se puede perder. Entonces es crítico que eso quede claro, pero sí, por supuesto, o sea, siempre estamos dispuestos a hablar con gente nueva e ir conociendo y que también poder contarles un poco más de lo que hacemos. Es realmente muy interesante, muy innovador, el potencial que tiene es ilimitado. Y bueno, es algo que a mí me da mucho orgullo también de que lo hayamos estado haciendo en Centroamérica, en nuestra región, ¿verdad? Construimos un laboratorio de animales y lo certificamos con las certificaciones más altas de bienestar animal. Es uno de muy pocos en la región que tienen esas certificaciones, y bueno, ha sido todo un orgullo que sea un equipo costarricense desarrollando cosas a este nivel. Y más bien ahora que hemos estado hablando con grupos grandes en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos y Europa, muchas veces están primero un poco tal vez cuestionando, ¿verdad? Cómo es que este tipo de tecnologías puedan surgir de Costa Rica, pero después dicen, no, de verdad que la ciencia es muy sólida, lo que están haciendo es increíble y más bien nos dan ganas de buscar otras oportunidades en esa región, porque obviamente el talento está presente. Bueno, yo honestamente sabía de tu proyecto, pero no entendía la dimensión y la posibilidad de lo que esto puede representar para tanta gente en el futuro en términos de salvar vidas. Entonces me siento muy honrado, orgulloso de poder estar aquí, posiblemente en algún momento un premio Nobel de Medicina y bueno, eso es lo de menos. O sea, sí, para digo, mí pero por el alcance y el impacto que potencialmente esto logremos tiene. Salvar una sola vida con esa terapia y todo valió la pena. Sí. Eso para mí es todo, ¿verdad? Sí. Y creo que para todos los que trabajan conmigo también, el día que nosotros logremos decirle a un paciente, vea, le vamos a extender su vida, aunque sea extenderla por un tiempo, porque al final todo se basa en dar un poquito más de tiempo con nuestros seres queridos, ¿verdad? Poder estar con los que amamos un poquito más y ojalá en mejores condiciones de lo que pueden estar ahorita. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, si llegamos a esa meta, todo lo demás, premio Nobel, lo que sea, puede ser genial, secundario, pero eso es todo. Sí. Bueno, ojalá esta oportunidad sirva para que te puedas acercar más a esa meta de poder llegar eventualmente a extenderle a alguien más la vida. Para cerrar, ¿cuál es el propósito de Speratum? Bueno, el mismo nombre lo dice, es generar esperanza a través de la innovación. Eso es lo que buscamos. Quisiera que estas tecnologías que venimos desarrollando puedan ser aplicadas, ojalá no solo para cáncer, sino después desarrollarse en otras direcciones, porque al final hemos generado estas plataformas tecnológicas que podrían servir para meter cualquier tipo de moléculas al cuerpo, llevarlas donde uno quiere, y tener funciones. Hay 5,000 microRNAs al fin y al cabo. Claro. Hacen cosas muy diversas en el cuerpo, y si logramos tratar cáncer con esta tecnología, tal vez podemos tratar otros tipos de enfermedades. Entonces la idea es de una forma tratar de innovar y cambiar el paradigma de lo que se está haciendo contra cáncer y contra otras enfermedades, y buscar formas creativas y realmente innovadoras de mejorar la vida de los pacientes.
Ahí lo tienen, amigas y amigos, Christian Marín Müller, el doctor Christian Marín Müller de Esperatum. De verdad, muchas gracias. Si usted conoce a alguien que le interese conocer un poco más sobre el tema de cáncer, creo que hoy hemos tenido una explicación bastante amplia de lo que es eso y lo que se puede venir. Y por supuesto que si conoce a alguien que sea apasionado por generar salud y tenga recursos, pues bien valdría la pena ponerlos en contacto para que este sueño se pueda desarrollar y mucha gente se pueda salvar y por lo menos extender la vida. Bueno, ya lo saben, estamos en Kilosophy, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Esto es en video, pero también está la versión en audio en Spotify. Y tal vez nos quieran dejar ahí algún comentario. Nos vemos en la próxima. Cristian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer.